Bueno, good night for everybody. Estamos, perdón, estamos haciendo un resumen de lo que es de manera general el patrón general del método Color Experience para poder repasar esta semana y para poder conectar con todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces les decía, conectemos primero de manera general con un marco de referencia. Tenemos que dejar un marco de referencia. El primero de ellos es el agua, el verbo to be. Yo lo hago así con azul y cuadrado, pero ustedes les pido háganlo en forma de olas, cosa que su cerebro sepa que cuando está viendo eso, está viendo es realmente el proceso, o mejor dicho, el marco de referencia del agua y que sabe y que reconoce que eso no es azul, eso es agua. Y eso significa el verbo to be, ¿cierto? El marco de referencia. Ustedes saben que yo siempre dejo un marco de referencia. Cuando estábamos en agua, hacíamos marco de referencia de agua y cuando empezamos tierra, empezamos con el marco de referencia de la tierra, ¿cierto? Luego decíamos, en este mismo proceso, hacíamos lo que es el marco de referencia de la tierra. Les pido también lo mismo, si pueden hacerle algo de hojas, ramas, es decir, que sea así cuadrado, pero pues que sea con unas ramas, que sea como con raíces, que lo veamos diferentes, porque este verde significa la tierra y significa el simple tense. ¿Cierto? Lo hemos dejado claro de que la diferencia entre el agua y el verbo to be, el simple tense, es simplemente que en el verbo to be hablamos de ser y estar, en el simple tense usamos directamente todos los demás verbos, hablar, cantar, soñar, y ya no usamos ni ser ni estar. Ahora hablamos de todos los demás verbos, todos, menos ser y estar, ¿cierto? Luego hablábamos de lo que es el perfect tense o el aire, ¿cierto? Lo mismo, yo lo hago acá de color negro, cuadrado, pero si ustedes pueden, por favor, hacerlo en forma de nubes, en forma de remolinos, algo que les diga esto es aire, ¿cierto? Y no es solamente en color negro, ¿cierto? Dentro de ese proceso. Luego, y finalmente, ya llegamos a lo que es el fuego, el marco de referencia del fuego. Lo mismo, si pueden hacer acá llamas, como que algo que se vea, que distinga, o mejor dicho, que diga, eso no es rojo, eso es el fuego, ¿cierto? Que le puedan hacer algo, ustedes tienen su creatividad, ustedes manejarán, pero que su cerebro lo vea diferente. Acá tenemos ya lo más importante que hemos visto dentro de todo este proceso y es los 4 elementos para poder hablar un idioma. Cualquier idioma debe, o si quieren manejarlo ustedes en un 80-90%, el 100% lo pueden poner obviamente porque finalmente dentro de este proceso lo último que les piden siempre es modal tense. Y el orden siempre va a ser así, se los digo por experiencia, por amigos que trabajan como docentes en universidad en inglés, en el área de lengua extranjera. Amigos, yo lo trabajé también, obviamente en cole, de cierta manera, todos los lineamientos que hay para política bilingüe se organizan a partir de esos conocimientos, solo que no los reconocen así. Es decir, ese es el único aporte que hacemos nosotros en cuanto a nominarlo ya con una base, con una estructura. Yo les dije a ustedes, les estoy dando 4 estantes, ¿cierto? Y cada estante tiene los mismos cajones. Por eso no voy a hacer un cuadro aparte para agua, otro aparte para tierra, no, todos tienen el mismo, ¿cierto? Y todos se conectan exactamente con el mismo proceso para poder generar las relaciones, ¿cierto? Es decir, que en este caso, la relación que se genera con el agua va a ser la misma relación con la tierra, con el aire y con el fuego. ¿Que van a haber cambios de reglas? Sí, por supuesto, pero la relación va a ser directa, ¿cierto? Hoy quiero mostrar nuevamente o recordar de manera general en los 4 estados, en las 4 posibilidades, pero pues obviamente quiero también que ustedes hagan sus ejemplos y que recuerden allí nuevamente el cómo es, o mejor dicho, por qué estamos ahora haciéndolo en voz activa y pasiva. Si se dan cuenta, eso es el resumen también de lo que estamos viendo. Entonces, teniendo esto, estos 4 elementos que resumen ese plan de estudios, ahora vamos a entrar. Si esta es la forma,
Hay una forma de agua, hay una forma de tierra, hay una forma de aire, hay una forma de fuego. Esa forma tiene que tener un contenido. Estas son las columnas. Si ya tenemos la fachada de nuestra casa o de nuestro cuarto, pongámosle que las paredes son así, una pared es agua, una pared es tierra, una pared es aire y otra pared es fuego, pues necesitamos que ese cuarto tenga columnas, tenga una vértebra, tenga un equilibrio interno, ¿cierto? Podríamos denominarlo esa relación entre externo e interna. ¿Cuál es esa relación interna? Le cambié una cosita chiquita acá que realmente no les va a afectar en lo que estábamos viendo. Y es que, perdón, yo cambio acá. Estamos viendo acá lo que es la relación, o mejor dicho, la dirección horizontal o la línea horizontal marca los tiempos. Yo decía siempre que era verticalmente, no, porque si se dan cuenta, miren cómo se dibuja en este caso, cómo se dibuja el tiempo presente. Yo no lo hago hacia arriba, yo no lo hago así, yo no lo hago verticalmente. Se podría hacer verticalmente, claro, pero yo lo hago siempre o lo he hecho siempre horizontalmente. Es decir, aquí comenzamos con la denominación del tiempo presente, como lo hemos dicho siempre en yellow, present, ¿cierto? Acá encasillamos todo lo que es el presente en el amarillo, luego encasillamos todo lo que es el pasado, ¿cierto? Lo hemos dicho en el azul. Es importante que tengan este mapa nuevamente para recordar esto. En el azul tenemos esto, el pasado, y acá encasillamos todo lo que nos hable del pasado y todas las reglas que tiene el pasado. Y finalmente tenemos el futuro. Miren que estas son las bases para todos. Yo por eso les he dicho, miren también el resumen de esto, es lo simple. El agua, la tierra, el aire y el fuego manejan los mismos colores. No hay que, es que el agua maneja amarillo clarito y la tierra amarillo más oscuro. No, no, solo 6 colores. Ya vamos los 3 primeros, los básicos, los hemos llamado los colores de tiempo, los colores más importantes. De hecho, hasta a uno mismo, ustedes se han dado cuenta, a uno mismo le cuesta escribir en la universidad por los tiempos, porque nosotros no sabemos en español, estoy hablando, del ser conciso y ser, digamos que consciente de que si estoy hablando en presente, tengo que quedarme en presente, no me puedo ir para el pasado, no me puedo ir para el futuro, tengo que seguir eso. Pero todos estos cambios, todos los adverbios, todos los gerundios, todos los participios, todo lo que se presta a ya hacer más complejo el lenguaje, pues hace que nosotros usemos de manera general sin tener que caer en conciencia de eso. Yo les invito a que volvamos a la conciencia de los tiempos, que es lo más importante, que yo deje de ver ahora, deje de mostrarles a ustedes palabras sin sentido, a que vean colores. Color amarillo, el presente, el pasado, el azul, el futuro, el rojo. Supongo que eso les ha servido bastante dentro de este proceso, porque luego tenemos la línea vertical. Ahora sí, la línea vertical la vamos a hacer básicamente o la vamos a trabajar específicamente de manera, como lo dije acá, de manera vertical, ¿cierto? Tenemos acá la línea vertical y esto es para el espacio. Entonces ya tenemos el tiempo amarillo, azul, rojo, ahora tenemos el espacio, lo hemos visto, lo hemos manejado. Fíjense que se dibuja verticalmente. Miren que yo me voy, cuando me voy hacia arriba, me voy subiendo verticalmente, ¿cierto? Voy haciendo una subida vertical, paso por el amarillo, yellow, present, positive past, positive future. Y yo ya hago la subida entonces de manera vertical, no la hago horizontal, no haría esto porque sería solo uno. Lo hago es verticalmente para poder tener los 3 espacios, ¿cierto? El orden puede ser distinto, claro que sí. No hay problema con eso. Yo lo estoy poniendo así, yo lo considero así, pero puede haber otro orden, ¿cierto? Y lo he visto porque lo hacía antes de manera distinta. Luego tenemos el naranja. Recuerden que el naranja, negación en el presente, negación en el pasado, negación en el futuro, ¿cierto? Ya tendríamos este completo, ya manejaríamos
La negación. Luego sigue lo que hemos denominado nosotros la pregunta, la question, en presente, present, past, and future. ¿Cierto? Ya tendríamos la pregunta y si se dan cuenta, esto arma lo que yo les he dicho durante muchas veces, las 9 combinaciones específicas, las únicas que manejan todos. Fíjense que son 9 combinaciones por agua, por tierra, por aire y por fuego, es decir, por 4 marcos de referencia. 9 por 4, les había hecho esa cuenta desde hace rato. Solo quiero 36 que manejen 36 posibilidades. ¿De qué? De conjugar un verbo. A eso es a lo que llega el lenguaje. Que cuando yo hable, yo primero sepa qué quiero decir, en qué tiempo, de qué manera y obviamente en qué marco de referencia. Yo les recomiendo que en el inglés, si ya estamos viendo estos 4, se queden en aire y fuego. Todo en la literatura, muchos de los cuentos, de la escritura, el 80% de la escritura en inglés está hecho en aire y fuego. Y se los digo porque yo me la paso leyendo libros en inglés y me la paso subrayando, categorizando y digo que es que casi todo lo ponen es con aire y con fuego. Todo es en perfect y todo es en modal tense. Obviamente hay simple tense, obviamente hay verbo to be, pero quizás como es tan simple, por eso se le llama simple tense y porque el verbo to be obviamente también es la base de todo, por eso quizás no esté. No estoy diciendo ahora olviden el agua y olviden la tierra, no. Yo les he dicho, seamos agua, seamos tierra primero, para que cuando pasemos a aire y a fuego digamos, ah, ya sé qué quiero decir, cómo lo quiero decir, ¿cierto? Ahora, hay algo muy importante que sucede en el cerebro y se los digo por experiencia. Cuando yo escucho todos los días, así sea 10 minutos, 15 minutos, leo 10 minutos, 15 minutos, escribo así sea un párrafo, 5 líneas. Cuando intente hablar en inglés va a ser diferente. Háganlo lo mismo. Hagan ese ejercicio durante 10 días. Escribo, leo y escucho. E intenten con alguien, si me quieren enviar a mi audio, si tienen amigos, hay unas aplicaciones en donde yo puedo llamar a extranjeros y simplemente les enseño mi español y ellos me enseñan su inglés porque ese es el intercambio o ese es el negocio de la aplicación misma, ¿cierto? Hay muchos espacios en donde simplemente podemos generar escuchas y que lo escuchen a uno también, es decir, que uno ponga en marcha eso, se van a dar cuenta de la diferencia en estos 9 espacios, ¿cierto? Acuérdense, estos son los 9 cajones, las 9 llaves, no sé cómo le van a poner simbólicamente, los 9 cambios, los 9 lentes, ¿cierto? De una sola frase, imagínense, solo existe en el lenguaje 9 posibilidades para hacer frases. Que ustedes quieran unir de esas combinaciones y crear párrafos o textos, esa es la maestría. Aprendamos a caminar para poder correr, ¿cierto? Lo mismo, nos queremos lanzar a hablar en inglés cuando estamos aprendiendo a manejar este método en español. Y eso es importante, si lo entiendo en español, lo voy a manejar en inglés. Lo mismo, recordemos entonces, first combination, present with positive. And I can say in water, something in water. Voy a hacer un ejemplo por cada una. Something in air, something in air, something in fire. Okay, and we're going to say something different for every one in every space. Vamos a decir una por cada una en cada espacio para que ustedes tengan de manera general la regla. Por eso, línea te ganaste un espacio supremamente importante, pero va a ser de mucha información, ¿cierto? Entonces yo voy a poner simplemente esto acá. Voy a copiar acá para saber que voy a usar siempre estos en cada uno de los espacios. Entonces me voy acá. Lo pego acá. Usamos esto acá. ¿Cierto? Porque cada uno de los espacios va a tener estos 4 momentos. Con un solo verbo, ¿cierto? Hoy quiero jugar. Ya lo había hecho, ya lo habíamos manejado, pero como un solo verbo es el que cambia en todo.
Porque lo mismo, si puedo manejar con un solo verbo, si lo puedo hacer con una cifra, pues obviamente, no sé si se acuerdan que cuando uno hacía los ejercicios con el profe de matemáticas, era súper chévere. Uno lo hacía con él y lo entendía y decía, uy, no, eso está fácil. Y apenas le dejaban a uno los ejercicios, no se perdía y preciso salían combinaciones de X, Y, Z que uno decía, pero y acá, y en este caso, no, se van a dar cuenta que con los verbos pasarán cosas específicas como lo hemos visto con las familias de verbos, que se dice igual el participio, que este cambia por esto, que este se le pone con esta condición, ¿me entienden? O sea, son cosas chiquiticas, pero de manera general hay una regla clara. Entonces decíamos, comencemos rápidamente. Water, I can say he is, we can say living, porque estoy usando el verbo to be, he's living in New York. Okay, he's living in New York. In air, he lives, look at this, he lives. What about this? Si se pueden ir adelantando a lo que yo estoy haciendo porque voy a usar el verbo living en todo, pues mejor. Con eso ustedes van viendo, ok, sí estoy bien o no estoy bien o le voy dando. Por eso les pido y yo les he dicho y el método se trata de velocidad. Y me he dado cuenta por eso. No se trata de que, es que esto es, porque es que esto es simple. Yo vuelvo a esa idea y perdón si soy redundante. Cuando las cosas son simples se vuelven mecánicas y se vuelven rápidas. Y yo quiero eso simplemente para ustedes, que se vuelvan hábiles, ágiles en pensar algo y en decir, simplemente esto, construyo, ¿cierto? Uno, idea de verbo. Entonces vamos a usar lips para todo. Te van a dar cuenta cómo sucede entonces. He's living in New York. That's perfect. In air, he lives in New York. ¿Cierto? Ahora digo esto. In air, he has, look at this, he has lived in New York. Look at this. Recuerden el uso del has o del have y el participio siempre en el aire, ¿cierto? En el fire, I can say he can't, ¿cierto? Había dicho siempre, miren que las academias no hacen esto, también llegaba una reflexión ahí con una profe. Cuando yo me aprendo los modal tense, así como que, sé que son 12 o 15, y simplemente me los aprendo, sí, como sin un orden temporal, pues voy a tener un desorden de cosas, créanme. Yo lo entendí por experiencia, por práctica, sobre todo porque dije, ¿cómo no va a existir esto? Es decir, ¿cómo no le van a decir a un estudiante que esto se ordena con un tiempo específico? ¿Cierto? Entonces yo les pido el can como modal tense, déjenlo siempre en el amarillo, ¿cierto? Y podríamos decir, he can live in New York, ¿cierto? Tendríamos todos nuestros espacios hechos, ¿cierto? Para poderlo manejar. Vamos a irnos ahora al present with negative. ¿Qué vamos a decir en el present with negative? Very easy. I can say just in water. Voy a usar la misma. Me voy a ir, miren que voy a conectar este water con este water, este air con este. Todo va a estar conectado. Por eso les digo, Karen y Víctor, si se pueden ir adelantando para saber que ya están entendiendo lo mejor dicho, que ya van cogiendo bases, full, genial. Háganlo de esa manera, vamos a ver si alcanzamos a todo este espacio. Entonces en water decimos, he's not living in New York. He's not living in New York. I can say in air. He does not, look at this, live in New York. Vamos a dejar así solamente. New York. I'm sorry. New York. Acá. ¿Cierto? Ahora sí. In air. He has not lived. He has not lived in New. Vamos a ponerlo York. ¿Cierto? En fire, he cannot live in New York. Pasé todas al espacio negativo y me mantuve en el presente. Eso es lo que les digo de
mantenerse en el tiempo, saber que el tiempo es el que está dominando con una sola frase. Por eso les digo, práctica, práctica con un verbo y el juego va siendo totalmente distinto. Eso se pueden generar una cantidad de juegos de esto que de verdad uno queda sorprendido. Present with question. How you can say now, present with question, very easy. You just, or you can say, is he living in New York? Maybe. Or in air, does he live in New York? Or maybe in air, has he lived in New York? Or maybe in far, can he live in New York? ¿Puede él vivir? ¿Cierto? Estamos pasando por cada uno de los espacios. Vámonos ahora para el pasado. En el pasado, entonces ponemos past with positive. Recuerden que estamos en el verde con el azul. Past with positive. ¿Qué podríamos decir en ese past with positive? Lo mismo, cambiamos, ya no decimos he's living. Ahora vamos a decir he was living in New York. Okay, in air, we can say he lived. Él vivió. Miren ya el verbo en pasado. He lived in, que es muy parecido, mejor dicho, similar al participio. Más bien, él vivió, he lived in New York. Estamos conservando la regla. Luego, en aire. Perdón. Ay, Dios. En aire decimos lo siguiente. Ahora sí. He had. Miren cómo pasamos al pasado. He have lived. Y mantenemos el participio. He have lived in New York. ¿Cierto? Si lo decimos de esa manera. Luego tenemos fire. Vamos a pasarnos en fire y decir. Vamos a poner acá. He could. He could. No vamos a decir ahora he can. ¿Cierto? Ay, perdón. Ahora sí. He could live in New York. Este es el modal tense del pasado. Y si yo recuerdo ese modal tense del pasado y si yo puedo manejar ese modal tense del pasado, pues obviamente sé que siempre en este could voy a irme siempre con el color azul de fuego. ¿No? Eso es como lo importante, es decir, que siempre lo manejo con este. Recuerden que esta es la combinación number 2. Por favor, aprendas en los números. Créanme que aprenderse estos números también es clave. Number 3. Number 4. Combinación número 4. Number 4. ¿Cierto? Now, number 5. Decimos past with, in this case, negative. Because we are in orange, ¿sí? Porque estamos en el orange, ya. Y decimos lo mismo, pasamos, cambio de lo mismo. Ahora, he was not living in New York, ¿cierto? Decimos ahora acá, he in air. Decimos, he, ¿cuál sería la negación? Did not. Recuerden, he did not live in New York. En aire, he had not. Simplemente, he had not lived in New York. En fire, decimos, he could not live in New York. ¿Cierto? Para manejar esos tres. Luego seguimos con
Combinación number six. Okay, number 6, and we say the past with, past with question. Miren que estamos sobre el rosado con el azul, pasado con question. Y decimos, was he living in New York? Pasado, mantenemos la regla, er. Did he live in New York? Are. Had he lived in New York? And fired. Could he live in New York? Mantenemos siempre el participio en este. ¿Cierto? I'm sorry, no en este, en este. Had he lived en aire. En aire siempre se mantiene el participio, en este sí cambia. Ya a in the infinito. square number 5 too. Dime. He had not lived in the square number 5, in the after square. Yes, in the number 5, I say. He had not lived Yes, in I'm New York? sorry. Yes, you have the reason. He have not lived, and in this Thank case, you, yes. Okay, thanks to you, Karen. Thank you very much. Yes, in this case. Y en todos los casos, siempre vamos a ver si no, acá está, y aquí está. Siempre en todos los casos de aire, siempre el participio. Nunca podemos cambiar esto. El único que cambia, y se los he dicho y se los repito, es el had. Pasamos a have. Siempre lo hacemos de esa manera, ¿cierto? Y finalmente, lleguemos al al future. Entonces decimos future with positive, ¿cierto? Y decimos de manera sencilla, les recuerdo, water, no sé si ustedes ya lo han hecho, lo voy a hacer acá. He will be, siempre, living. He will be living in New York. Él estará viviendo en Nueva York. In air, he will live, acuérdense que es la unión directa del verbo. He will live, él vivirá in New York. Ahora, en aire, he will have lived in New York. Él habrá vivido en Nueva York. Y en fire, he would. Yo les dije que el would es el que se usa en el fire, en el fuego. He would, ya no digo he will, ahora he would live in New York, pero pues puede acá pasar algo. Acuérdense que esto nos da posibilidades, ¿cierto? Nos muestra una posibilidad totalmente distinta. Luego seguimos con future with, again, negative. Vamos a negar ahora esto. Yes, very easy. And we say, remember, he will not be living in New York. Okay, then in air, he will not live in New York. Now, he will not have lived. Lived. Hago la diferencia en el sonido, que muchas veces nosotros pronunciamos el participio y el verbo en infinitivo de manera igual. Live and live. Tengo que hacer la diferencia. Live, live it. ¿Listo? In fire, I can say he will not. Look at this. He will not live in New York. ¿Listo? And finally, I can say future with question, ¿cierto? Voy a cambiar este future with question, and I can say now, will he be living in New York? Will he be living in New York? In air, I can say, will he live in New York?
In are, I can say, will he have lived in New York? And in fact, would, ya no digo will, sino would he live in New York? Y estos son los cambios que hago con un ejemplo. Ustedes han visto, yo muchas veces pongo ¿cuál es la fórmula para decir esto? ¿Cierto? Pero me parece que hacerlo con un ejemplo y con el mismo verbo. Yo puedo poner, a veces ustedes saben también que yo ponía, era un verbo normal acá abajo y decía el verbo de hoy o el verb para cambiar va a ser simplemente to live. Y tenemos que tener en cuenta todas las combinaciones de esa. Un verbo pasa por 36 combinaciones. Un solo verbo pasa por esas 36. Y que yo sepa manejar esas 36 combinaciones, hago maravillas. Por eso les digo, no se trata de cantidades alarmantes, se trata de calidad al saber manejar un buen verbo. Y por eso hablábamos de verbos blancos, verbos negros, en ese sentido. ¿Qué les pido? Sobre todo en el caso de Karen y de Víctor, que ya han recorrido, yo sé que Lina de pronto habrá quedado en un punto como que, uy, pero esto es lo que vamos a ver ya de manera específica. Esta semana, recuerden, entramos en agua, todo amarillo, todo azul, el jueves en agua rojo y lo unimos con tierra amarilla, es decir, vamos a ver 2 tiempos de aquí al jueves en cada clase, para recordar, para volver a esto y sobre todo para volver a esas reglas en activo y pasivo. Es lo que más me está interesando ahorita poner, ahorita mover. No sé si me regalan porfa alguien un pantallazo para enviar al grupo. Karen o Víctor pueden o tienen problemas por ahí. Si es posible. Me avisan, yes, no. Karen, thank you very much. Te lo envío, Lina, de pronto te puede hacer, obviamente, de utilidad si no alcanzaste a escribir. ¿Listo? Y pues nada, por el momento yo dejo la sesión hasta este punto. Pausemos por acá la grabación.